Hola, buenos días, yo soy Cristina Oliveros Soriano y voy a realizar una reseña de la obra Relato de un náufrago. Primeramente empezaremos comentando un poco la vida del autor. Gabriel José de la Concordia García Márquez se le conoce más popularmente como Gabriel García Márquez y es hijo de Gabriel Eligio García y Luisa Santiago Márquez. Nació en Aracataca el 6 de marzo de 1927, en Colombia. Gracias a una beca se fue a Bogotá, donde terminó sus estudios secundarios y donde empezó la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de Colombia. Tras el Bogotazo se trasladó a la Universidad de Cartagena, donde igualmente no terminaría sus estudios. Rondando los años 50 inicia su actividad periodística para trabajar como columnista y reportero en el periódico El Heraldo. Respecto a su vida familiar, tenemos que decir que se casó con Mercedes Barcha, con la que tuvo su primer hijo en 1959, llamado Rodrigo, y 3 años después, en 1962, tuvieron su segundo hijo, Gonzalo. En 1954 ingresa en el periódico El Espectador y en 1955 publica su primera novela denominada La hojarasca y Relato de un náufrago, el cual hasta 1970 no se publicaría en forma de libro. En su exilio a París termina y publica su novela El coronel no tiene quien le escriba. Y ya en 1967 publica la novela 100 años de soledad, que realmente le aportaría el salto a la fama mundial. Desde 1973 hasta 2004 ha publicado muchas novelas y obras, entre las que podemos destacar Crónica de una muerte anunciada, El amor en tiempos de cólera, su primera novela de teatro, Diatraba de amor contra un hombre sentado, y en 2002 publica la primera parte de sus memorias, denominada Vivir para contarla. Y finalmente, en 2004, publica la novela breve Memorias de mis putas tristes. En 1999 le fue diagnosticado un cáncer linfático y finalmente Gabriel García Márquez muere el 17 de abril de 2014. Esta obra no se trata de una novela, sino un reportaje periodístico que relata un suceso real. García Márquez relata el suceso que le ocurrió a un marinero de la Armada colombiana, llamado Luis Alejandro Velasco. Esta historia la reconstruye el autor, narrada en primera persona a partir del testimonio que dio el protagonista. Luis Alejandro Velasco llegó un día al periódico El Espectador preguntando que cuánto le pagarían por su historia, pero dado que este hombre ya había contado muchos vestigios de su historia en otros medios, pensaron que serían las demás historietas inventadas simplemente para seguir ganando dinero. Pero uno de ellos, Guillermo Cano, aceptó el trato ya que tuvo una corazonada. Desde ese mismo momento se empezaron a hacer diferentes sesiones, exactamente 20, de 6 horas cada una, donde él narraba su historia poco a poco. La historia, en resumidas cuentas, dice lo siguiente. El destructor Caldas y su tripulación habían pasado 8 meses en el puerto de Mobile, en Alabama, donde el buque estaba reparándose ya que tenía algunos desperfectos. Velasco repartía su ocio entre su nueva novia, María Adres, y diversos métodos para matar el tiempo con sus compañeros, para seguir con la tradición. Lo cierto es que a unas 200 millas del puerto, el día 28 de febrero de 1955, la sobrecarga situada en la cubierta del buque se desprendió a causa del viento y del oleaje, y se llevó al agua con ella 8 marineros. Por desgracia, el único que sobrevivió fue Alejandro Velasco. Y, a pesar de sus intentos por salvar a sus compañeros, a los que vio morir, no fue capaz de ayudarlos. Mientras que el buque seguía su rumbo sin detenerse, el náufrago esperó inútilmente que lo rescataran. Se encontraba en una balsa, sin provisiones y sin nada que le permitiera sobrevivir, y solo contaba con su reloj y 3 remos. Sin embargo, resistió durante 10 días, únicamente con su instinto de supervivencia. Aunque los aviones pasaron muy cerca, no logró localizarle, y su búsqueda cesó en 4 días. El buque llegó a Cartagena puntual, a las 2 horas después de la catástrofe. Su aventura en el mar estuvo repleta de peligros. Cada día que pasaba sus ganas de vivir y de morir aumentaban, pero siempre ocurría alguna cosa que le hacía seguir adelante, recobrar nuevamente la esperanza. Aguantó tempestades, bambollas por todo el cuerpo a causa del sol, la visita diaria de los tiburones a las 5 de la tarde, la sed, el hambre y un continuo etcétera. Su único entretenimiento era mirar el reloj y ver cómo las horas pasaban en la mar. Por las noches, en una especie de delirio,
formado por el recuerdo y la frustración de la soledad, conversaba con el espíritu de su compañero, el marinero Jaime Manjarrés. Al 10.º día, Velasco vio tierra firme. Más tarde supo que se trataba de San Juan de Urubá, en Colombia, y aún tuvo que alcanzar la playa nadando, a partir de los inconvenientes que también le supuso el mar. Cuando estaba ya en la tierra, una mujer lo vio y, asustada, a la vez preocupada, llamó a los hombres de su aldea para que lo recogieran. Lo llevaron a que le viera un médico. Debido a que nadie conocía la historia del náufrago, no lo creyeron, hasta que realmente comprobaron que lo que decía era cierto y lo transformaron en un héroe. Cuando regresó a su ciudad, fue condecorado e hizo bastante dinero con la publicidad. Pero en el último escrito que se publicó en el periódico se reveló la historia oculta, ya que desacreditó la versión oficial de los acontecimientos que había formulado el gobierno y que atribuía el percance a una tormenta, cuando en realidad los marineros cayeron al agua a causa del contrabando de electrodomésticos que sobrecargaba el buque. La denuncia supuso la clausura del periódico, la caída en desgracia de Luis Alejandro Velasco, que acabó trabajando como oficinista en una empresa de autobuses y totalmente arruinado y olvidado por todo el mundo, y el exilio de Gabriel García Márquez a París. Yo, personalmente, considero que este relato es muy interesante. La historia que narra y la forma en la que el autor lo hace es ejemplar, ya que consigue que en ciertos momentos te pongas en la piel del náufrago e incluso sientas su dolor. También hay que destacar que por el estilo que usa García Márquez, se hace una obra muy fácil de leer. Con esto me refiero a que las páginas se pasan solas y que se entiende todo a la perfección. En muchas partes de la trama se hace un poco repetitivo y monótono el argumento, dado que en sus largos días en el mar te relata prácticamente minuto a minuto lo que le va sucediendo. Pero creo que es un recurso más que utiliza el autor para transmitirnos la pesadez, el cansancio y la soledad del protagonista. Por otra parte, es una obra crítica, cosa que hace que veamos la corrupción de los sistemas que nos gobiernan. El hecho de que se publicara la verdadera realidad sobre el buque de Caldas en plena dictadura me parece un hecho de valentía y coraje. Fueron capaces de enfrentarse al gobierno y de destapar los trapos sucios que escondían. También deja al descubierto lo poco que importan las vidas humanas a los gobiernos, ya que prefieren la muerte de los marineros a hacer las cosas bien hechas, que es lo que se debería haber hecho en un primer momento y no sobrecargar el buque. Por otra parte, hay que destacar que es una historia muy conmovedora y casi imposible de creer, porque científicamente está comprobado que es físicamente imposible aguantar más de 3 días, como máximo 5, sin beber agua, y este hombre aguantó 10. Sinceramente es una novela que después de leerla la piensas y te da escalofríos, de pensar ¿qué haría yo en su situación? Uno de los aspectos de esta novela que más me ha gustado es que te hace reflexionar y asombrarte con la capacidad del ser humano de sobrevivir, de crear esperanzas de la nada. Y este aspecto creo que a día de hoy merece mucho reconocimiento, ya que ha dejado de valorarse como se merece. También lo que más me gusta del libro son que las ganas de vivir y de morir del protagonista a la misma vez te hacen reflexionar sobre el verdadero valor de la vida y de lo que estamos dispuestos a sacrificar por mantenerla. Otro hecho del libro que me ha parecido interesante y que te hace que te enganches y no pares de leerlo es saber que es una historia real. Por tanto, tu cabeza va saltando de realidad a ficción, como ya he dicho, porque hay muchas cosas que parecen prevenir de la fantasía, y vas sorprendiéndote durante toda la obra. También hay que destacar que esa sensación de querer saber qué será lo próximo que le pasará al protagonista es que es una sensación de desesperación por saber cómo acabará esta triste historia. Otro aspecto del libro que me ha impresionado bastante, y por ello el autor marca la diferencia, es que es como un simple escrito periodístico puede convertirse en una excelente novela. Por cosas como esta, podemos ver que hay reporteros corrientes y verdaderos genios de la escritura y de la literatura como lo era García Márquez. Para finalizar con este vídeo y a modo de conclusión, mi pensamiento sobre el libro es que es una obra interesante, fácil de leer y muy envolvente, que te hace divertirte leyéndola y reflexionar, sobre todo reflexionar. Creo que sería apropiada para primaria trabajándolo de una manera un poco diferente, ya que los contenidos que trata son un tanto duros, pero considero que para cursos como quinto o sexto de primaria estaría bien.
A mí me ha gustado mucho por todo lo que ya he dicho y tengo que decir que recomiendo su lectura a todo el mundo. Así que muchas gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado esta reseña y además que os sirva para incitaros a leer esta magnífica obra.